Bueno, entonces en el grupo de estudio de sutas de hoy vamos a leer el Majjhima Nikaya 87, ¿sí? Como siempre, antes de empezar, agradezco las donaciones de todo el mundo, ¿sí? Eh, Nos permiten seguir trabajando y poder llevar el Dhamma, ¿sí? Eh, y bueno, este sutta, ahora se los comparto. Sí, el sutta se llama Piyayatika Sutta, es del Majjhima Nikaya número 87. Eh, Creo que la traducción es de Anton Baron, si no me equivoco. Bueno, y dice así: esto he escuchado. En una ocasión el bienaventurado estaba morando en la arboleda de Yeta, en el parque de Anatapindika, cerca de Sahuati. Entonces murió el hijo querido y amado de cierto hombre hogareño. Después de la muerte de su hijo, este no tuvo más ganas de trabajar ni de comer. Se mantuvo yendo al cementerio y llorando: mi único hijo, ¿dónde estás? Mi único hijo, ¿dónde estás? Entonces aquel hombre holgareño se acercó al bienaventurado, le rindió homenaje, se sentó a un lado y el bienaventurado dijo: hombre hogareño, tus facultades no son las de alguien que controla su propia mente, tus facultades están trastornadas. Como mis facultades no estarán trastornables, venerable señor, mi único y querido y amado hijo ha muerto. Después de la muerte de mi hijo, no tuve más ganas de comer ni de trabajar, me mantuve yendo al cementerio y llorando. Mi único hijo, ¿dónde estás? Mi único hijo, ¿dónde estás? Sí, es así, hombre gareño. El dolor, el lamento, la pena, la aflicción y la desesperanza nacen de aquellos que son queridos, surgen de aquellos que son queridos. Venerable Señor, ¿quién iba a pensar que el dolor, el lamento, la pena y la aflicción y la desesperanza nacen de aquellos que son queridos, surgen de aquellos que son queridos? Entonces, disgustados con las palabras del bienaventurado, desaprobándolas, el hombre hogareño se levantó de su asiento y partió de allí. Bueno, ya tenemos acá el nudo de la cuestión, ¿sí? Eh, y podemos observar, gracias, que pasan dos cosas en esta primera parte del sutta. En la primera, fíjense que el Buda dice el dolor, el lamento, la pena, la aflicción y la desesperanza, que es la misma frase o la misma oración que se utiliza para el final del origen dependiente, ¿no? Dice el dolor, el lamento, la pena, la aflicción y la desesperanza y toda esta masa de sufrimiento. Y por supuesto que el padre de este hijo obviamente no le gustó nada lo que le dijo el Buda. Y ahora vamos a ver qué va pasando a lo largo del sutta. En aquella ocasión algunos tajures estaban jugando con los dados no lejos de donde estaba el bienaventurado. Entonces el hombre hogareño se acercó a los tajures y les dijo: señores, justo ahora me acerqué a la Zeta Gotama, le rendí homenaje y le repite la conversación que tuvo con el Buda. Sí, es así, hombre hogareño, la felicidad y la alegría nacen de aquellos que son queridos, surgen de aquellos que son queridos. Entonces el hombre hogareño se fue pensando: estoy de acuerdo con esos tajures. Finalmente esta historia llegó al palacio real. Y entonces el rey Pasenadi de Kosala dijo a la princesa Malika: esto es lo que dijo la Zeta Gotama Malika: el dolor, el lamento, la pena, la aflicción y la desesperanza nacen de aquellos que son queridos, surgen de aquellos que son queridos. Si eso fue dicho por el bienaventurado Señor, entonces debe ser cierto. No importa lo que diga la Zeta Gotama Malika, tú siempre lo aplaudes. Si eso fue dicho por el bienaventurado, entonces debe ser cierto.
Al igual que un pupilo aplaude cualquier cosa que diga su maestro, diciendo es así, maestro, es así, así también tú, Malika, no importa lo que diga la Zeta Gotama, siempre lo aplaudes. Y eso fue dicho por el bienaventurado Señor, entonces debe ser cierto. Entonces la princesa Malika se dirigió a Brahman Nalishanga, perdón, sí, Nalishanga. Ven Brahman, acércate al bienaventurado y ríndele homenaje en mi nombre, con tu cabeza a sus pies, y pregúntale si se encuentra libre de enfermedad y aflicción, si es saludable, fuerte y vive confortablemente. Diciendo, venerable señor, la princesa Malika rinde homenaje con su cabeza a sus pies y le pregunta si se encuentra libre de enfermedad, aflicción, si es saludable, fuerte y vive confortablemente. Luego dile, venerable Señor, ¿han salido estas palabras de la boca del bienaventurado? El dolor, el lamento, la pena, la aflicción y la desesperanza nacen de aquellos que son queridos, surgen de aquellos que no que son queridos. Aprende bien lo que el bienaventurado te va a responder y repórtamelo a mí, ya que los tatágatas no dicen lo que no es verdadero. Sí, señora, afirmó el Brahmán, se acercó al bienaventurado, le rindió homenaje, se sentó a un lado y entregó al bienaventurado el mensaje. Sí, es así, Brahman. El dolor, el lamento, la pena, la aflicción y la desesperanza nacen de aquellos que son queridos, surgen de aquellos que son queridos. Este dolor, el lamento, la pena, la aflicción y la desesperanza, esto de que el dolor, perdón, el lamento, la pena, la aflicción y la desesperanza nazcan de aquellos que son queridos, surjan de aquellos que son queridos, se puede entender así, Brahman. Una vez, en este mismo Sawati, había una mujer cuya madre falleció. Debido a la muerte de su madre, ella se volvió loca, perdió su mente y vagaba de calle en calle, de un cruce de caminos a otros, diciendo, ¿habéis visto a mi madre? ¿Habéis visto a mi madre? Esto de que el dolor, el lamento, la pena, la aflicción y la desesperanza nazcan de aquellos que son queridos, surja de aquellos que son queridos, también se puede entender así, Brahman. Una vez en este mismo Sawati había una mujer cuyo padre falleció, cuyo hermano falleció, cuyo, cuya hermana falleció, cuyo hijo falleció, cuya hija falleció, cuyo esposo falleció. Debido a la muerte de su esposo, de todos sus seres, estos seres queridos, perdió su mente y vagaba por la calle en un cruce de caminos diciendo, ¿habéis visto a mis parientes? ¿Habéis visto a mis parientes? Y repite lo mismo respecto a un hombre cuya madre, padre, hermano, hermana, hijo, hija, esposa. Y luego dice lo mismo, ¿sí? Habla del lamento, la pena, la aflicción y la desesperanza. Había una mujer que se fue a vivir con sus familiares y sus familiares quisieron que se divorciara de su marido y le trajeron otro, al que ella no quería. Entonces la mujer le dijo a su marido, señor, estos parientes míos quieren divorciarme de ti y me traen a otro a quien no quiero. Entonces aquel hombre cortó a su mujer en dos y se suicidó, pensando, vamos a estar juntos en la otra vida. Esto de que el dolor, el lamento, la pena, la aflicción y la desesperanza nazcan de aquellos que son queridos, surjan de aquellos que son queridos, también se puede entender así, Brahman. Entonces, deleitándose y regocijándose antes de seguir. Bueno, fíjense que el Buda es bastante simple y directo, ¿sí? Está mostrando algo muy, eh, muy natural de la vida, que es la muerte, ¿sí? Y particularmente está hablando habla de la muerte de los seres queridos, ¿sí? O en el último caso, está hablando de una separación y que esa separación trajo que obviamente el marido se comportara de una manera muy insana y matara a su propia esposa. Y lo que está diciendo obviamente es que el apego, digamos, porque para entender bien esto de que estamos hablando, el apego por los seres queridos es la avidez y el apego por los seres queridos es la causa del sufrimiento, ¿sí? Y esto lo podemos encontrar en el canon Pali no solo, por ejemplo, en los cuentos de las monjas,
y en otros cuentos que también hay, en otras historias, también está en el mismo Diga Nikaya número 16, el Sutta del Paranibana, donde podemos ver que Ananda, siendo un Sotapanna, se lamenta por la muerte del Buda. También podemos ver cuando Ananda se lamenta por la muerte de Sariputta y el Buda lo interpela preguntándole, ¿es que tus facultades para poder lograr la tranquilidad, el samadhi, disminuyó a través de esto, a través de la muerte de Sariputta? No, venerable señor. ¿Es que tu capacidad de atención cambió? No, venerable señor. Entonces, tenemos que observar esto de una manera muy, muy atenta, ¿sí? Muy atenta. Lo normal es confundir el amor benevolente, el amor, ¿sí? Con la persona. Y esto es algo que tenemos que aprender a discernir y a poder abrir nuestro corazón y nuestra mente a que cuando compartimos la vida con alguien, sea cualquiera el vínculo que tengamos, la enfermedad, la vejez y la muerte están continuamente, nos acompañan en el samsara continuamente. Y es muy interesante, es muy importante entonces mantener eso presente en nuestras mentes. No solo con respecto a estos vínculos que tenemos con otras personas, sino con nosotros mismos. Eso también nos va a pasar a nosotros. Cuando nosotros reflexionamos sobre esto, reflexionamos sobre esto que nos está mostrando el sutta, ahí puede aparecer en nuestra mente una perla luminosa, ¿sí? Una luz luminosa que nos permite observar y ver claramente lo importante del ahora y lo peligroso que es añorar el pasado en cuanto a nuestras relaciones y vínculos que ya no están, lo peligroso que es anhelar el futuro. Y cuando digo anhelar el futuro es cuando nosotros también hacemos planes para el futuro, inclusive planes con nuestros seres queridos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sin darnos cuenta de que ese mismo anhelo que tenemos, esa misma avidez y deseo de existencia, de que ojalá podamos hacer esto, hacer lo otro, en ese mismo anhelo está ya la semilla del sufrimiento, porque ya de alguna manera estamos despreciando, o podría decir depreciando el ahora. La mente ya no está atenta a qué surge en la mente, porque si estamos con ese anhelo, lo que va a surgir en la mente, hay una falta de atención. Y con esto quiero ser muy claro, no es que uno no pueda pensar en hacer algo, planear algo. El asunto es que hay que estar muy atento a eso, porque la mente va a volver a ese anhelo. Ese anhelo está, cuando apenas surge, ya se genera una intención, ya hay una preparación mental. Ya, fíjense, hay una preparación mental. Cuando uno anhela, ya esa preparación mental empezó a surgir, empezó a preparar la acción futura. En nuestra mente estamos ensayando el futuro. ¿Cómo lo ensayamos? Y si hago esto, y si hago lo otro. Estoy probando ensayos de posibles resultados. Esas preparaciones mentales, entre las cuales está la intención, es karma.
Estamos construyendo una existencia. La salida de eso es la existencia, baba. Entonces, cuando nosotros tenemos que traer la mente de vuelta al presente, y cuando volvemos, quiero decir, al presente, no es a fluir con el presente, por favor, nada de eso, sino que la mente esté asentada en el amor benevolente, en la compasión, en la alegría o en la ecuanimidad, cortamos con ese circuito. Ya la mente no se prepara para el futuro, deja de haber preparaciones para el futuro, deja de haber ensayos para el futuro y vuelve aquí y ahora con esa mente amorosa y gentil. Cuando esto sucede, también estoy teniendo una intención, pero de una calidad completamente diferente. En la repetición de este ejercicio, y cuando digo ejercicio digo de este entrenamiento de realizar el, el esfuerzo correcto, aplicar las 6 R, reconocer que ese anhelo no me hace bien, no es un estado mental saludable. Lo dejo, me relajo, sonrío y retorno a observar la mente. Va dando de a poquito cada vez más espacio en la mente, va dando de a poquito más calma y más ecuanimidad. Frente, entonces, a esa ecuanimidad pueden ocurrir los vínculos, pueden ocurrir los hechos y no habrá reacción. Y eso es un gran alivio, porque la reacción con la cual la mente actúa, fíjense que también ya es un nuevo ensayo, una nueva preparación frente a algo para tratar de, si me duele que no me duela, si me gusta que siga, y si yo soy eso, que continúe o no continúe. La reflexión profunda de estas cosas con lo vincular, con los seres más cercanos que tenemos, tiene que ser algo diario, tiene que ser algo diario. Yo lo recomiendo que, aunque sea una vez al día, uno observe, observe la mortalidad, observe y observen qué pasa en la mente. Van a ver que la mente reacciona frente a la idea de la muerte de un hijo, una hija, esposo, esposa, madre, padre, hermana, lo que fuera, amigo muy cercano. Y es muy interesante observar cuando eso pasa, hacer las 6 Rs y ver qué pasa cuando yo abandono ese apego a la muerte. De alguna forma, cuando uno o el objetivo del entrenamiento termina siendo matar a la muerte. ¿Sí? Matar a la muerte implica justamente no entrar en el juego del nacimiento y la muerte, no entrar en el juego de la existencia, que es lo que estábamos charlando antes, y que esa existencia es preparada por nuestros anhelos. Y esas preparaciones, esos ensayos que hacemos, después los vivimos. Esto es una de las razones por las cuales muchas veces hemos escuchado que la persona se divorció, se separó de su marido, de su esposa, y después se encuentra la misma relación otra vez, o se va a vivir a otro país y encuentra las mismas relaciones, pese a que son otras personas.
porque esos ensayos continúan en la mente. Y si no somos conscientes de esas proyecciones que hacemos, de esas tendencias subyacentes y ocultas, vamos a volver a repetir lo mismo, inevitablemente, en esta vida y en las que siguen. O sea que la muerte no es un alivio tampoco, que es lo que sucede, lo que dice este señor al final, que corta a la mujer en dos y se suicida pensando vamos a estar juntos. Eso es una locura, creyendo que la muerte te va a juntar. No lo podés saber. Entonces, ¿cuál es en realidad acá el factor fundamental? El cambio que implica la muerte y la incertidumbre. No sabemos cuándo. Como meditadores, como practicantes del Dhamma, la incertidumbre es donde nos tenemos que apoyar. Cada vez que nosotros creamos que hay algo certero en relación al futuro, tenemos que hacer 6 R's y volver a observar la mente, con una mente livianita, porque la incertidumbre es todo lo que tenemos. No sabemos, no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, sí podemos decidir qué queremos observar y sobre todo cómo. Entonces el cambio no pasa por cambiar el mundo o el afuera, el cambio pasa por modificar la perspectiva en la cual veo el mundo, vivo en el mundo. Entonces, deleitándose y regocijando en las palabras del bienaventurado, el Brahman Nalishanga se levantó de su asiento, se acercó a la princesa Malika y le repitió la entera conversación que tuvo con el bienaventurado. Entonces la princesa Malika se acercó al rey Pasenadi de Kosal y le preguntó, ¿qué piensas, señor? ¿Es la princesa Bashiri querida para ti? Sí, Malika, la princesa Bashiri es querida para mí. Es querida para mí. ¿Qué piensas, señor? Si algún cambio de alteración ocurriese en la princesa Bashiri, ¿nacería en ti el dolor, el lamento, la pena, la aflicción y la desesperanza? Un cambio un cambio de alteración que ocurriese en la princesa Bashiri significaría una alteración en mi propia vida. ¿Cómo no ocurriría en mí el dolor, el lamento, la pena y la aflicción y la desesperanza? En referencia a eso, Señor, que el bienaventurado que conoce y ve realizado y plenamente iluminado dijo, el dolor, el lamento, la pena, la aflicción y la desesperanza nacen de aquellos que son queridos, surgen de aquellos que son queridos. ¿Qué piensas qué piensas, Señor? Es la noble princesa Basaba, querida para ti, el general Vidudaba, querido para ti. Soy yo, querida para ti. Son Casi y Kosala, queridas para ti. Entonces el rey Pasenadi le vuelve a decir, le vuelve a contestar, e inclusive le contesta por Casi y Kosala, que son dos reinos, donde él dice, podamos usar sándalo y vestir guirnaldas, tener perfumes y ungüentos. Es decir, que fíjense que inclusive no está hablando de relaciones cercanas, está hablando de, en este caso, cosas para embellecerse. Hasta ese lugar va el sutta. Entonces, si hay algún cambio, nacería la plena en la aflicción y el rey le dice que sí, que va a ocurrir esa alteración y esa entonces traería eso dolor, lamento, pena, aflicción y desesperanza. Y le vuelve a decir la reina Malika, la princesa Malika, que en referencia a eso el bienaventurado es a lo que refería el dolor, lamento, pena, aflicción y la desesperanza. Esto es maravilloso, es asombroso qué tan lejos el bienaventurado penetró, vio con la sabiduría. Ven, Malika, tráeme agua de la ablución. Entonces el rey Pasenadi de Kosala se levantó de su asiento y arreglándose la vestimenta exterior sobre el hombro, extendió sus manos en una reverencia, saludó al bienaventurado y pronunció esta exclamación 3 veces. Honor al bienaventurado, realizado y plenamente iluminado, honor al bienaventurado, realizado y plenamente iluminado, honor al bienaventurado, realizado y plenamente iluminado. Muy bien, y ahí termina el sutta. Bueno, este sutta yo no lo elegí,
Lo eligió Maru. Mm. Eh, y lo eligió Maru. Me parece que está bueno porque hasta ahora venía eligiendo yo, dado que nadie me había mandado, me mandó hasta ahora ningún suta, ninguna inquietud. Y les cuento una pequeña anécdota con respecto a algo que a mí me pasó con referencia a esto hace unos años atrás, 2 años atrás. Yo tuve la oportunidad de estar en los últimos eh, días de vida de un hombre que falleció de un cáncer de estómago. Yo lo fui a ver 2 veces y en la última vez que lo fui a ver, eh, en la primera había tenido una actitud completamente diferente, mucho más reacia y dura. Luego él tuvo una conversación con su terapeuta que le sirvió de mucho y cuando lo volví a ver era una persona completamente diferente, mucho más deteriorado físicamente, pero mucho más abierto en su corazón. Cuando él muere, unos meses después, yo fui a ver a los padres de él, que eran una mujer y un hombre grande, y bueno, los invité a si querían meditar. Ellos vinieron y naturalmente personas que no están, que en realidad no tenían afinidad con la práctica, yo dudaba mucho si les iba a hacer bien, pero claro, cuando quisieron conectar con algo que sea feliz, se acordaron de su hijo y obviamente el recuerdo se empañó por el apego. Eh, a la madre le hizo muy bien, de hecho se fue con una sonrisa muy grande, al padre no. Eh, y en nuestra conversación que yo tuve con ellos en un momento, salió este tema, donde yo le dije, no es que vos llorás, le dije a la madre, porque vos no llorás porque lo amás, llorás porque no lo tenés. Y por supuesto, si hubiera tenido un revólver, me hubiera puesto un tiro en la cabeza. Me miró diciendo, ¿cómo decís eso? Y le digo, si vos lo pensás, te vas a dar cuenta que cada vez que vos te acuerdes de tu hijo, en situaciones que vos has vivido de una manera muy feliz, lo que va a surgir en tu corazón es felicidad y después va a surgir la tristeza de no tenerlo, de no tenerlo. Y ahí se quedó un poco. Y esto es algo muy importante porque lo que nos muestra es tener, ¿sí? Y vieron que nosotros siempre observamos esto que tiene mucho que ver con el grillete de la presunción, que es esto soy yo, esto es mío, esto es mi yo. Esto es mío, es mi hermano, mi hermana, mi marido, mi hijo, mi padre. Los tenemos, son nuestros. Y fíjense que el Sutta nos muestra mi país, el país de al lado que me da mis ungüentos, mis perfumes. Eh, entonces, el sentido de pertenencia, en, el sentido de pertenencia es en el mayor espectro que le podemos dar, es algo que uno tiene que ser muy observador. Por ejemplo, inclusive con la sanga de la luna llena. Yo pertenezco a un grupo que es una comunidad budista laica y uno tiene un sentido de pertenencia. Pero uno tiene que observar siempre mucho eso, digamos, la sensación de comunidad es reconfortante, pero hay que ser cauteloso porque ahí es donde se mezcla el apego y la avidez por la relación. Bueno,
Ahora si tienen preguntas, bueno, mientras piensan si tienen alguna, vuelvo a decir entonces que semana que viene, el sábado 8 a las 7 de la tarde, una meditación guiada. Lo otro que les quiero contar es que hoy Maru estuvo trabajando en la página y la modificó. Hay un montón de modificaciones para hacer que sea más accesible y más fácil de poder participar en las charlas. Eh, Siempre el tema de la accesibilidad es algo complicado con las páginas web. Eh, También contarles que desde el sábado 22 al sábado 29 de noviembre está el retiro online del perdón y que el domingo 30 de noviembre tenemos la jornada de noviembre de meditación. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro. Yo había pedido este sutta porque estos son todos temas que surgen en la meditación del perdón, básicamente. Hay un montón de conexiones con todo el tema del apego que está planteado en este sutta como muy de frente, muy nítido. Y quizás en la meditación a veces cuando uno la comienza no te das tanto cuenta de que viene por ahí, llega un momento que se vuelve muy claro y como tenemos todas estas construcciones mentales de esto que vos decías, mi hermano, mi tío, mi mamá, mi lo que sea, eh, aparece en la meditación muy claro cómo estos son representaciones que nosotros mismos construimos y cómo podemos dejarlas ir y empezar a ver las personas reales que están ahí o un poquito más reales, eh, dejando, dejando ir un montón de contenido mental que tiene que ver con emociones negativas, ideas, creencias, eh, como dijiste, proyecciones, material de la memoria y un montón de cosas. Y me parece que quizás haciendo los Brahma Viharas, como uno trabaja desde otro lugar, como mucho más elevado, todo esto no aparece con tanta nitidez, pero es algo que después nos encontramos en la vida diaria. Como un trabajo a realizar todos los días, esto que acabas de decir de eh, tomarnos un momento todos los días para reflexionar. ¿Sí? Porque pasan cosas donde ese apego entra en juego en pequeñas interacciones, en un montón de inclusive mensajitos por WhatsApp o lo que sea, ¿no? Con los familiares, amigos y demás. Entonces, eh, lo digo porque parece como muy lejano si uno piensa en cortar al marido al medio o algo por el estilo, pero es un extremo de algo que a veces lo cortás al medio en tu mente, sin llegar a hacerlo, sin llegar a tirarle algo por la cabeza, aparece odio, ¿sí? Algo que reiteradamente veo cuando trabajo con gente con la meditación del perdón, este, es esto, que no nos cuesta mucho reconocer que en la mente surge odio, mucho más de lo que nosotros queremos admitir.
pero la meditación del perdón nos da la oportunidad de dejarlo ir, porque lo tenemos que ver de frente. Eh, y bueno, a mí este sutta por eso me gusta, porque siempre me hace volver a reflexionar, a ver esto mismo que cuando trabajo con la meditación del perdón, me aparece continuamente. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Ok, bueno, compartamos mérito. Esperen que lo voy a compartir. Esto estaba en escritorio. Denme un segundo. Mm. Muy bien, ahora sí. Que los que sufren sean libres de El sufrimiento, sufrimiento los y los aterrorizados aterrorizados intrépidos intrépidos sean, sean, que que los los afligidos afligidos se se despojen despojen de de todo todo dolor dolor, y que que todos todos los los seres seres encuentren encuentren alivio, alivio, que que todos los todos los seres seres compartan compartan este este mérito mérito nuestro que así hemos para adquirido para el el logro de logro de todo todo tipo tipo de de felicidad, felicidad. Que que los los seres seres que que habitan habitan el el espacio y la espacio de tierra, Devas y devas y gran de poder gran poder, compartan este compartan mérito este mérito nuestro y que nuestro por y por mucho mucho tiempo tiempo protejan la protejan la dispensación de dispensación de Buda. Buda. Sadhu, 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 sadhu. sadhu. Muy bien. Gracias. Una linda semana. Chao, buena semana para todos. Chao a Chao. todos.